Vamos a continuar con el ejercicio 9.6 del Semaski. Ya habíamos hecho la parte A, que era el calor, porque nos encontramos con una ecuación TdS, o en la segunda ecuación TdS. Y vemos entonces, al final vimos que este sistema está cediendo calor, está liberando calores. Entonces, por alguna parte está perdiendo energía en forma de calor, porque no nos dice que es adiabático, ¿verdad? Sino que es isotérmico. Si fuera adiabático, este calor debería ser cero, pero este sistema sí está liberando calor a su entorno. Ahora veamos el inciso B de este ejercicio, que dice cuánto trabajo se ha realizado durante la compresión. Como no nos hablan de algún diferencial de volumen, entonces ustedes podrían pensar que eso es cero, porque aquí nos dicen que tiene una masa fija, ¿verdad? Una densidad también, y que estos valores son prácticamente constantes. Ustedes podrían pensar que el trabajo sería cero, porque no hay diferencial de volumen. Pero podrían calcular el volumen, a ver si efectivamente, considerando estas presiones, ¿verdad? Si cambia, puede ser que en realidad se va a cambiar un poco. Esto aquí no nos dicen que es sólido, líquido, gaseoso, pero ustedes podrían ver que está, si está a 100 Kelvin, está bastante frío, ¿verdad? Está como menos 183 Celsius. Entonces, aunque haya una atmósfera alta, probablemente esto siga siendo sólido. Este sólido, a pesar de que el cambio de volumen es muy poco, sí hay un trabajo. Entonces, no vayan a tratar de simplificarlo de esa manera, ¿verdad? Diciendo que ya que nos dijeron que el volumen es casi constante acá y prácticamente, no dicen exactamente, ¿verdad? Entonces, por ahí sí hay un trabajo. Entonces nos vamos a calibre y vemos, por acá tenía algo parecido hecho. Entonces quizá por eso estaba fácil, ¿verdad? Podrían partir de esta ecuación ustedes, decir, trabajo igual a menos PdB. Entonces decir que el diferencial de volumen era cero, pero en realidad no es cero. Tendrían que analizarlo si exactamente cero, ¿verdad? A presión constante. O alguna presión que depende del volumen. Pero es más fácil copiar esta ecuación de esta manera. Ellos relacionaron ese PdB con un diferencial de presión. Esas relaciones las podrían encontrar, ¿verdad? Aquí ya no lo hice, tomé como válida, pero ustedes podrían revisarlas si tienen tiempo, ¿verdad? O si quieren que la revisen, me dicen, ¿verdad? Y se la mando luego, pero hasta ahorita no la revisé. Esta relación de, en vez de tener el trabajo expresado de esta manera, lo expresan como la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante por la presión por el DDP. Aquí básicamente lo que sustituyeron fue este DDB. En lugar, como en este sistema no me está cambiando, no me están hablando de cómo cambia el volumen, sino que más explícitamente me están diciendo cómo cambia la presión, en lugar de representarlo como un diferencial de volumen, lo representa como diferencial de presión. Entonces tendrían que hacer ese análisis más exhaustivo para hacer este cambio de diferencial. Entonces, después de hacer este cambio, ya es fácil trabajarlo, ¿verdad? Porque este diferencial de volumen con respecto a la presión es la definición de capa. Entonces, con esta definición de capa, sustituyéndola, pueden llegar a esto. Que esto nos queda volumen por capa, este término de aquí. O sea, de acá, el volumen lo pasan acá multiplicando, pasan el signo negativo acá multiplicando, y esto que está acá es volumen por capa. Entonces lo sustituyen por la presión que ya la tenían ahí, por diferencial de presión. Entonces, ese volumen que nos daban ahí, ¿verdad? El volumen que van a copiar es el que nos dan ahí, como un volumen inicial, ¿verdad? Que puede ser que esté cambiando un poco con estos cambios de presión. Y después dice que el coeficiente de compresibilidad isoterma, o sea, ese capa, es bastante insensible a cambios de presión. Entonces, básicamente va a ser constante. Entonces, el capa que le dan ahí lo pueden utilizar directamente. El volumen también. Y entonces el trabajo va a depender de esos cambios de presión. Presión final al cuadrado menos presión inicial al cuadrado. Entonces, utilizamos esta fórmula. Y bueno, acá la tengo, ¿verdad? Copié los pasos que tienen ahí, que a temperatura constante se cumple esto. Y luego entonces sustituimos acá en lo que ya teníamos, el volumen, que es la masa entre densidad, el kappa, que nos lo daba el ejercicio, 7.21 por 10 al menos 12, y presión final al cuadrado, que es esto. Al final este trabajo me dio 0.518 joules.
Entonces este trabajo lo está recibiendo el sistema. Está entrando al sistema, ¿verdad? Con ese aumento de presión está entrando este trabajo al sistema. Entonces este sería el trabajo. No, perdón, aquí es al revés, ¿verdad? No es como el calor. El calor cuando es positivo es que entra al sistema. El trabajo cuando es positivo es que ese sistema está haciendo trabajo sobre su alrededor. Esa es la definición. Entonces, este trabajo lo está haciendo el sistema sobre sus alrededores. 0.518 joules. Y después del cambio de energía interna, lo trabajan con la ecuación que conocíamos. Diferencial de calor más diferencial de trabajo. O sea, la suma de cómo cambia el calor y el trabajo va a ser igual al cambio de energía interna. Entonces podríamos tener cambio de energía interna igual a calor por más trabajo directamente. Entonces suma el calor, que era negativo 8.93, el trabajo, que es positivo 518 joules, y nos queda negativo 8.41. Bueno, aquí estoy trabajando con 3 unidades, el 2 no lo había copiado. Negativo 8.41 joules. Ahí me faltó el signo, ¿verdad? Entonces el cambio de energía interna, que es negativo. Entonces significa que este sistema está perdiendo energía interna, ¿verdad? Con la mayor parte que está perdiendo es en forma de calor. Entonces, hay un intercambio el sistema con su entorno. Está perdiendo energía interna mayormente por calor, ¿verdad? Aquí se tiene una confusión con el signo de esto. Voy a analizar ese MASCII para a ver qué nos dice el trabajo, ¿verdad? Porque algunos libros lo trabajan con una de cierto signo, ¿verdad? Y otros con otra. O a ver si lo encontramos de manera rápida. Eso creo que debe estar al inicio. Para terminar, quitarnos esa duda. Trabajo, página 51. Me interesa cuando lo relaciona con la energía interna, no cuando solo define el trabajo. Aquí me está hablando de todos los tipos de trabajo. Trabajo realizado. A ver. Bueno, después busco eso con más tiempo, ¿verdad? Para mejor terminamos el ejercicio. O sea, cómo lo está trabajando. Si ese sistema es realizado sobre el dispositivo, da la sensación, ¿verdad? Porque al final la energía interna aumenta el sistema que está tomando que ese trabajo fue agregado de los alrededores al sistema. Por momento, dejémoslo así, si no después les hago la corrección, ¿verdad? Que ese trabajo en realidad está entrando al sistema, porque al final, si se fija acá el signo, esto contribuye a que el sistema tenga más energía interna, porque es positivo. Entonces, dejémoslo así. Si está al revés, yo se los corrijo después ahí por WhatsApp. Les digo que cómo lo toma el Samaji. Entonces, que este trabajo, es decir, imagínense que para mí tiene sentido, ¿verdad? Que está a 0 atmósferas y después se aumenta a 500. Ese sistema es que los alrededores están haciendo
realizando trabajos sobre el sistema. Entonces, el trabajo del sistema está aumentando desde el punto A hasta el final, ¿verdad? Un cambio positivo de trabajo sobre el sistema. Sobre los alrededores sería negativo porque perdió, ¿verdad? El alrededor tuvo que hacer trabajo para el sistema, para comprimir ese sistema. Entonces, este queda positivo. Y al final nos queda menos 8.412. Entonces, al final de todo, el sistema pierde energía interna. ¿Por qué la pierde? Ustedes quizás están viendo, solo están analizando el enunciado que aumenta desde 0 hasta 500, pero isotérmicamente. Entonces, de alguna manera, están buscando que esa temperatura se mantenga constante. Entonces, él libera calor. Entonces, por esa manera, por eso que sea isotérmico, por esa restricción que sea isotérmico, al final pierde energía en forma de calor. Y haciendo la comparación con el trabajo que gana, pierde más energía en forma de calor. Entonces, el cambio de energía interna es negativo. Y después nos pedían el inciso C, ¿cuál sería el aumento de temperatura si se somete el cobre a una compresión adiabática reversible? ¿Cuál sería el aumento de temperatura si se sometiera el cobre a una compresión adiabática reversible? Por acá también estaba eso. Es esta ecuación que les aparece acá. Dice cambio de presión adiabático reversible. Dado que la entropía permanece constante. Cuando ustedes les digan en un proceso adiabático, si es adiabático reversible, la entropía permanece constante. Porque acuérdense que en un proceso adiabático reversible, el diferencial de calor es igual a TdS. Entonces, como la temperatura no es cero, el ds debe ser cero. Entonces es entropía cero. Entonces, como este es adiabático reversible, podríamos usar la misma ecuación TdS que estamos usando, que era esta. TdS igual a Ct por dt menos T por diversidad diferencial de volumen con respecto a T a volumen constante de dp. Entonces, el TdS se hace cero, porque es adiabático reversible. Es esta ecuación de aquí, esta que estamos usando ahorita. Este TdS se hace cero. Entonces, el ddt no es cero, porque ahora es diferente, ¿verdad? Nos cambiaron a que fuera adiabático reversible, no que fuera isotérmico. Entonces, ¿cuál es el cambio de temperatura? Entonces, despejan para dt e integran ambos lados, porque esto de acá se hace cero. Entonces, es lo que hace aquí el libro. Despeja para el dt, este menos pasa positivo al otro lado, el Cp pasa dividiendo, y este cambio de volumen, que es lo que demostramos antes en un ejercicio anterior, ¿verdad? Es volumen por beta, diferencial de presión. Entonces aquí no tiene que mostrarlo nuevo, sino que se sustituye directamente. Y después integra ambos lados, acá nos queda un delta de T y acá nos queda, como esto no depende de la presión, P final menos P inicial. Y en esta ecuación sustituyen los valores, ya conocen la temperatura. Esta temperatura de aquí es la temperatura inicial. Entonces, antes nos decían un proceso isotérmico 100 Kelvin, entonces supongamos que esa temperatura es la que estaba inicial, 100 Kelvin. Entonces, esta temperatura aquí es la inicial. Volumen nos lo dan, masa entre densidad, beta nos lo dan, Cp y presión final. Menos cero, porque la presión inicial era cero. Hacemos eso, ¿verdad? Sustituimos acá todos esos valores, temperatura, volumen, beta, presión final menos presión inicial sobre Cp. Y al final me dio 35.2 Kelvin. Y ese es el cambio de temperatura, entonces es positivo, entonces pasó de 100 Kelvin, si descontamos la temperatura final sería 135.2 Kelvin. Y ese sería este ejercicio, no sé si tienen alguna duda. Este es de la tarea, ¿verdad? Ya. El 9.6. Ahí analicen en su casa más despacio eso del signo del trabajo, ¿verdad? Del semestre, a ver cómo lo consideran. Para mí que es así, que si entra al sistema es positivo. O sea, si es del entorno sobre el sistema es positivo. Por ahorita dejémoslo así, si está equivocado yo les mando ahí en WhatsApp la corrección, en cualquier caso. Y bueno, creo que ahorita ya pueden hacer la mayoría de la tarea, entonces ya pueden terminar esto, ¿verdad? El 7, el 9.8 y el 9.9, que ya antes habíamos hecho ejercicios parecidos a esto, energía interna en función de T. Entonces,
Le digo una consulta en el ejercicio número 1 ¿De cuál? De aquí. de la guía, sí, que dice que estudiar las ecuaciones de ese TDS para los casos, esas los hicimos. Esto no la hicimos nosotros, pero ahorita hicimos esta, PB. Es esta que hicimos aquí. Ah, bueno, es que dice que estudiar las ecuaciones de TDS, ¿verdad? Entonces no sé si se refiere a que tenemos que ver la ecuación y estudiar a qué se refiere, qué es lo que está sucediendo cuando nosotros planteamos la ecuación, o sea, algo textual, o No, simplemente son los cálculos. no, es la demostración, por ejemplo, del PB. Si es lo que tengo desarrollado sería esto, lo que hice acá, copiar esto que tenía aquí. Debo decir la ecuación TS de P y B. Si se fijan, aquí dice, para una sustancia pura en función de P y B, por eso los diferenciales parten de ahí, de P y B. Entonces, de P y B ya lo hicimos, copian eso. Y de T y P, incluso acá está hecho en el Semaski, la de T es la primera TDS, creo, T y P. Entonces, el Semaski, eh, esta es la segunda, T y P. No, ¿cuál era la que nos piden ahorita? T y P. Entonces, aquí está T y P, es esta, la segunda. Entonces, ellos parten de aquí. A partir de aquí, copian de aquí en adelante. Esto sería copiar esto. Y después les dicen que hagan y calcular los respectivos cambios de entropía para gases ideales. ¿Cómo podrían calcular eso? Vamos a las relaciones termodinámicas, TDS, que les deberían dar más datos para qué gas ideal, si es un nitrógeno, todo eso, para encontrar el CP, ¿verdad? Pero cambio de entropía para gases ideales, o sea, como en general, es como dejar de plantear la ecuación. A ver si hay un ejemplo aquí, un ejemplo numérico. No veo ninguno por aquí. Propiedades termodinámicas del cloruro de sodio, pero eso no sería para un gas ideal. Entonces ese solo dejen calcular los cambios de entropía para gases ideales. Mira, como para los gases ideales, si les dan algún ejemplo en particular, generalmente no. eh, sí, sería lo siguiente. Ya más o menos entiendo lo que piden. No van a partir de aquí del CP porque probablemente no lo conozcan, sino que esa ecuación TDS la van a dejar en este punto. Déjenme ver dónde la 250, creo, por ahí está. 252 fue la que nos enseñó ahora. Ajá, aquí miren, la van a dejar en este punto. En este punto, a partir de aquí, aquí, por ejemplo, esta ecuación, podrían sustituir la parcial de P con respecto a T a volumen constante. ¿Por qué? Porque en el gas ideal ustedes conocen la ecuación de estado. El gas ideal PV igual a NRT. Entonces, despejan la presión, sería NRT sobre el volumen, derivan con respecto a la temperatura y ya sustituyen esa ecuación que les da. O sea, en un gas ideal que es PV igual a NRT, entonces P igual a NRT entre el volumen, ¿verdad? Entonces, derivan eso con respecto al parcial de P, con respecto a T, a volumen constante. Y este sería el término que van a sustituir aquí. Básicamente les quedaría aquí. Entonces sería T por NR por B. Entonces, ¿cómo les quedaría este TDS? Quedaría
TDS igual a CB entre CB de T por más N de T sobre el volumen, porque multiplican el T por esto, ¿verdad? Y N de T sobre el volumen, ¿a qué es igual? A la presión. Presión por dB. ¿Entiendes? Después de sustituir esto, le va a quedar NR por B, pero está multiplicado por la temperatura, entonces le va a quedar NRT sobre el volumen. O sea, esto acá va a ser la presión por dB. Entonces, al final le va a quedar TDS. Lo voy a copiar acá porque ahí hay letra, pero si no se mira bien. Muy bien. Igual a CB por DT. Ahí copié al revés incluso. Hice la B más grande más bien. Más presión por diferencial de volumen. Y ustedes aquí podrían integrar, ¿verdad? Para que les quede delta ds y el t lo pasan dividiendo. Delta ds, integrar ambos lados. Y ya la dejan expresada. Volumen por dt. Perdón, acá es por t. Porque este t pasa dividiendo, ¿se fijan? Por dt. Y más presión sobre temperatura. Más la integral. Diferencial de volumen. Ahí disculpen que está rayando arriba de las otras letras. Más una como entropía residual, ¿verdad? Y como no le dan los datos, sino que es en general de un gas ideal, ya quedaría así, porque ya está. ¿Qué más pueden hacer aquí? Integrar y decir de dt, pero sí, integrar, ¿verdad? De t sobre t, logaritmo de t, volumen por logaritmo de t, más p sobre t por el volumen, más una entropía residual. Eso podría ser ese otro paso. Eso es lo que les piden que hagan ahí, para las dos ecuaciones que les dicen, la tarea, para esta y para Bueno, esta. sí es que tenía la duda. Lick, otra consulta, en ese ejercicio, en el mismo ejercicio 1, por qué le dan como par ordenado la temperatura y la presión y volumen? Eso se lo dan porque están trabajando como la entropía, como de una sustancia pura, como una función, un diferencial exacto. Entonces ustedes, la entropía, hay varias variables de las cuales puede depender, pero como esas variables se relacionan entre sí, por ejemplo, temperatura, presión y volumen, usted podría tomar de esas tres, tomar dos. Entonces, si toma T y P, llega a una ecuación TDS. Si toma presión y volumen, llega a otra. Y se toma, ¿cuál es la que falta aquí? ¿Cuál para ordenado? Falta temperatura, eh, temperatura y volumen, ¿verdad? Y Y si toma volumen, sí. temperatura y volumen, llega a otro, que no se las pidieron. Entonces, esas son las tres ecuaciones TDS, a partir de esos tres pares ordenados. Ah, Entonces, por bueno. eso que los piden. Ah, bueno, gracias, Lick, tenía la duda. Bueno, está bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si los demás no tienen, se pueden desconectar, ¿verdad? Ya cuando quedan en dudas, ya no, ahí se me olvidó decirlas, pero ya no es necesario que continúen, pero igual a veces ustedes tienen la misma duda también, entonces no hay problema si se queda. Entonces, bueno, por aquí terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Y el lunes me dijo el profesor que sí ya va a estar con nosotros. Entonces, el lunes vuelve, ¿verdad? Él y la tarea queda para el sábado 3 de julio y el examen el lunes 5 de julio. Y bueno, nos vemos la otra semana. Está bien, Lick, muchas gracias.